¿Saben qué es una cosa que me está gustando mucho de estar grabando todo este proyecto en mi habitación o en lugares que tengo planeados más adelante? Que me está ayudando mucho para desarrollar nuevamente la creatividad de encontrar encuadres. Si supieran que mi cuarto realmente es muy pequeño y que realmente esto se nota que es la esquina de una habitación, pero realmente si supieran cuáles son los ángulos que he agarrado para estos videos, se sorprenderían de cómo le he sacado provecho a este espacio. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda entrada de este vlog llamado Lectura Cafetera. En esta ocasión vamos a seguir hablando acerca de Misery. La vez pasada hablamos acerca de los capítulos del 1 al 11 de este libro de Stephen King, que la verdad me está gustando muchísimo. Y a diferencia de en el video pasado, ya decidí sí hacerme un pequeño acordeón de cuáles son los puntos que quiero tocar, porque realmente sí se me dificultó un poco en el video pasado llevar el hilo de los comentarios que estaba haciendo. Entonces yo quiero hacerlo natural, pero a la vez no quiero perder la idea de lo que estoy diciendo. Ahora he leído de los capítulos 12 al 22 y hay varios puntos que me llamaron la atención que los iré tocando poco a poco en este video. Uno de ellos es que mantiene la misma idea en cuanto a las olas y los pilotes que les expliqué en el vlog pasado, en el que, para el que no vio ese video, el que lo invito a verlo, rápidamente les voy a explicar nuevamente la analogía de los pilotes y del dolor que hizo Stephen King en este libro. Es que los pilotes como tal se refiere que son unos troncos, unos palos de madera que están en el mar, que es precisamente para medir la profundidad o la altura a la que llega la marea. Y para esto, los pilotes que menciona el personaje principal se refiere a las piernas, que Paul Sheldon tuvo un accidente automovilístico que lo dejó con las piernas destrozadas, y es ahora que por eso que Annie Wilkes le empieza a cuidar. Pero toda esa información lo pueden ver en el primer video. Y empiezan a hacer esta comparativa, esta analogía de que los pilotes de madera son las piernas de Paul, que mientras más se ven, mientras más baja la marea, se ve que están astillados, que están lastimados los pilotes, tal como están lastimados los huesos de las piernas de Paul. Y el agua o la marea que va subiendo se refiere a los analgésicos que le da Annie. Y es por eso que se me hace muy, muy interesante esta analogía y que la verdad se me va a quedar mucho tiempo en la cabeza. Yo creo, aparte de que la están mencionando constantemente en la narración principal del libro, entonces eso me parece muy bien porque ya es algo que se hace como parte de tu lenguaje en cuanto al contexto de este libro y que realmente te ayuda como a seguir sobrellevando todo, ¿no? Que precisamente aquí tengo el libro para los que... Lo voy a poner aquí, déjenme quito esto de aquí, que es un collar mío que ahorita no me pude poner. Y listo, vamos a poner aquí el tema de hoy, ¿no? Ok, no se pone, ahí está. Ahí más o menos quedó, ¿no? Pero sí, me gustó mucho esa analogía y que la mantiene muchísimo. Y ahora hay una nueva analogía que añade Stephen King, que es la analogía de los caballos, que me parece una chulada, que hubo un momento en el que Annie se molesta mucho con Paul porque descubre que él desvive a Misery, que es el personaje de los libros favoritos de Annie, que son escritos por Paul y son los libros que le han dado como que su fama mundial como autor. Y es un personaje muy popular en la literatura de este señor. Y de hecho que todos los libros que vende fuera de la saga de Misery son un fracaso a comparación de lo que vende esta saga principal de él. Entonces ella está tan enamorada del personaje de Misery Chastain que no puede soportar que Paul haya acabado con el personaje. Entonces ella en su enojo se va y lo deja varios días solo, que menciona el libro que son 51 horas, o sea, poco más de 2 días enteros que lo deja solo y sin comida, sin analgésicos, entonces todo el tiempo está con sed, con hambre y con dolor. Y menciona esta carrera de caballos de que a ver cuál es el que más está
lastimando a Paul en ese momento, que es el caballo, por ejemplo, el qué hambre tengo, el qué sed tengo y el qué dolor tengo. Y me pareció bastante entretenido y hasta... es comedia negra, es humor negro eso de las carreras de caballos, que me parece una genialidad de Stephen King y yo lo disfruté muchísimo leerlo. ¿Y qué otra cosa tengo por aquí? La manera en que describe el sueño de Paul, que King es un maestro para describir los miedos de las personas, donde él sueña en un momento en que hay varias camillas, está como en una especie de cuarto de hospital, pero se da cuenta que todos los pacientes que están ahí son el mismo. Son el mismo, entonces es como interesante que empiece a tener ese miedo y que todas las enfermeras son Annie y su miedo está recurrente, recurrente, recurrente y eso es algo que la verdad me parece muy, muy, muy interesante como lo plantea Stephen King siempre porque como sabemos gran parte de sus trabajos son alrededor del terror psicológico, como el caso de It, por ejemplo, que es el más popular de este, o el caso del Resplandor, que también es muy popular de terror psicológico. Y me parece sorprendente toda la escena de la confrontación entre Annie y Paul, que es cuando ella la obliga a quemar el manuscrito de su próximo libro, ¿cómo es? Automóviles Veloces, creo, se llama. Si mal no recuerdo, si no aquí en edición les pongo el nombre. Que incluso él le ruega a gritos a Annie, o sea, Paul le ruega a gritos a Annie y con lágrimas en los ojos que no lo obligue a quemar el manuscrito porque es el único manuscrito que tiene de ese libro, no le sacó copias ni nada, y eso es lo que para él hace esa dependencia de que no le pase nada al libro. Pero al final, fuera de esta dependencia que le tiene al libro, que es muy grande, hay una dependencia mucho mayor que él tiene en ese momento, que es la dependencia de los analgésicos que Annie le entrega. Y cuando él está dándole cada vez una dosis mayor, primero le daba una sola pastilla, luego le daba dos, y en este momento en el que les estoy contando esto le está dando cuatro. Y la verdad es que se convierte Paul en el despojo del hombre que alguna vez fue, y ahora está casi en estado comatoso, se puede decir, por el dolor. O sea, el dolor está acabando con él. Y eso es algo que me parece impresionante y que sí me ha sorprendido mucho y que me levanta muchas, muchas alertas rojas ese comportamiento. Porque ya él está teniendo una especie de síndrome de Estocolmo en el que ya siente que no puede vivir sin... No, no que no pueda vivir, sino que siente que es importante que Annie esté ahí con él para que empiece a sentir una mejoría en cuanto a su dolor, porque realmente es así. O sea, le está dando un síndrome de Estocolmo forzado, porque sabe que necesita de Annie, aunque ella la tenga en esta calidad de prisionero. ¿Y qué cosas me incomodaron de esto que llevo también que acabo de leer? La descripción de las piernas de Paul. Llega un momento en que describe cómo se ven las piernas, que Paul finalmente toma la valentía y la decisión de quitarse la cobija que lo ha estado cubriendo todo este tiempo y que ve estas piernas que están inmovilizadas de maneras muy, muy bruscas porque no tiene el suficiente equipo Annie, la enfermera, para darle el cuidado indicado a este tipo de incidente. Pero él lo ve y se da cuenta que incluso la lesión sube hasta su pelvis y hasta su área privada también se ve comprometida, está inflamada y es lo que hace que él se sienta tan traumado por lo que está viendo y está tan explícito y tan bien redactado el cómo se ve en las piernas que te lo puedes imaginar de una manera muy vívida que la verdad sí me incomodó mucho. El momento en que Annie descubrió que Paul terminó con el personaje de Misery, que estuvo a punto de hacerle daño, que fue por eso que ella se va y lo deja tantas horas solo con hambre, sed y dolor, que pues va conectado con una parte que me llamó mucho la atención, que fue lo de la confrontación entre ellos dos. Y también cuando pensé que lo golpearían las piernas, cuando fue esta confrontación, yo pensé que le iba a dar un golpe en las piernas que estaban tan lastimadas. Y eso me ponía nervioso, me ponía con los nervios de punta, me ponía alerta. Realmente me daba incomodidad, pero incomodidad que me hacía seguir leyendo. Tal vez para muchos este tipo de incomodidad, que es más psicológica, hubiera sido suficiente para dejar el libro, pero para mí me parece muy interesante y que me hace querer seguir leyendo más y aprender más y qué es lo que viene. Porque, como les digo, es un maestro este señor para narrar. Y como último punto, el hecho de que Annie lo dejara solo tanto tiempo para no querer hacerle daño.
Ahora sí que prácticamente fue como la típica de que el vato de que le pego a la pared cuando me enojo con mi morra para no hacerle daño a ella. Es como, ok, o sea, le estás haciendo un daño indirectamente a mi compadre, en este caso, a Paul, por no querer hacerle un daño físico, pero le estás haciendo un daño indirectamente porque lo estás haciendo pasar dolor aún así, hambre y sed. Que pues es bastante... Es una... en su momento, ¿no? No sé si puedo decir esa palabra, la voy a censurar. Pero sí, y eso es algo que como que ella tiene esos sentimientos encontrados que aunque ella no quiera hacerle un daño a Paul, se lo sigue haciendo de todos modos, sea o no sea de manera directamente física. Y ahí es donde viene la analogía de los caballos. Y en ese momento es cuando me sorprendió mucho y me incomodó que lo que tuvo que hacer para sobrevivir Paul es beber su propia orina. Es bastante directo, bastante... ¿cómo decirlo? Bastante crudo Stephen King para escribir y me está encantando. Ahora sí que me quedé, está bien brusco esto, me encanta. Y sé que tal vez no sea un autor para todos, pero realmente sí les recomiendo mucho que le den una checada porque es terror, terror psicológico. Y para mí ese es el peor de los terrores. El terror de monstruos, sabes que en algún momento no es real, pero el terror psicológico, claro que está ahí. Y eso es lo que se me hace peor, porque el monstruo es el humano. Y pues todos sabemos de lo que es capaz el humano, de cosas inhumanas, irónicamente hablando. Pero sí, eso es prácticamente lo que llevo hasta ahora de este libro. Y me está gustando bastante, estoy siendo muy fan de lo que hace Stephen King. Y yo creo que sí voy a seguir consiguiendo más libros. Y si ustedes tienen la idea de cuál sería el indicado para continuar después de este, tal vez no lo lea inmediatamente terminando Misery, porque tengo otro libro pensado para el siguiente. Pero me gustaría saber cuál piensan que sería el indicado para continuar leyendo a este señor. Entonces sí, muchas gracias por ver este video. Síganme en las redes sociales, en Instagram, aquí en el canal de YouTube y en TikTok como @lecturacafetera y yo los veré el viernes. Bye.